orar, le vamos a entregar este tiempo a Dios. Y yo no sé si usted trae un corazón preparado para recibir lo que Dios quiere hablar en esta noche, porque Dios sí viene preparado y quiere hablar a nuestro corazón. Yo estoy segura de eso, así que les pido que tengamos un corazón dispuesto, un corazón receptivo. Dios definitivamente quiere hacer algo con nosotros y por nosotros. Amén. Señor, yo te doy gracias por este día, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por amarnos, gracias por guardarnos, Señor. Yo entrego hoy nuestras vidas en tus manos, Señor, y te pido de manera especial de que tu palabra pueda entrar a nuestros corazones, Señor, que pueda hacer todo aquello para lo cual tú hoy la envías, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu a recibir lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Yo te doy muchas gracias, entrego este tiempo en tus manos, Señor. Son tus palabras en mi boca, Señor. Sé tú hablando a nuestros corazones, aún a mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Porque ya no crecen más. Mentira, sí crecen. Y bueno, hoy traigo una palabra que se llama lava tus redes. Y esta palabra entró a mi corazón de manera muy profunda. No sé, es algo interesante. Porque si nos encontráramos a un pescador, para un pescador siempre es un buen momento para hablar ¿de qué? De la pesca, ¿verdad? Pero si nosotros nos sentamos a pensar, ¿qué tal si habláramos de un pescador de pescadores? Es como uno hablar del jefe, es cuando uno le explica a alguien como el chisme. No es que la prima de la tía, del primo y del tío y del vecino y del de aquel y el de allá. Y de repente en la Biblia hay alguien que hace este papel de ser un pescador de pescadores. Y hemos venido hablando acerca del año de la pesca y acerca de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo y a través de nuestras vidas. Dios quiere alcanzar muchas personas a través de nosotros, pero hoy quiero que nos centremos un poco tal vez no en nosotros como peces o pescados de Jesús, pero más bien si nosotros como pescadores y como gente que ha sido llamada a un propósito específico. Amén. ¿Cuántos han sido llamados? ¿Y cuántos han aceptado el llamado? Eso, muy bien. Y yo por un momento me preguntaba y yo decía, bueno, Jesús, ¿qué pudo haber visto de bueno en un pescador como Pedro? ¿Qué saca uno ganándose un pescador como Pedro? ¿Qué de prometedor tenía Pedro? Pescados. Probablemente olía a pescado, si muerto o vivo, yo no sé a qué tipo de pescado olía, si olía a pescado seco. No sé qué había de especial en Pedro. Y si pensamos un poco más allá, podemos preguntarnos qué es lo que hace que el santo más santo de todos los santos se enfoque en los pecadores más pecadores de todos los pecadores. ¿No se ha preguntado eso? Y es muy loco porque es ver cómo alguien tan grande desciende hasta nuestra realidad y se importa por nosotros. Cada vez que Jesús se encontraba con alguien, era algo loquísimo, era algo que hablábamos la vez pasada. Bueno, no con ustedes, pero sí con alguien. Y hablábamos y pensábamos y decíamos, Jesús realmente siempre llegaba a la necesidad de las personas. Jesús le preguntaba, ¿qué quieres? Y yo creo que los discípulos eran como Jesús, pero si le falta media pierna y le pregunta, ¿qué quieres? Pero si llegó a tientas, ¿y qué quieres? Pero mírele esa cara de enfermo, ¿y qué quieres? Y aún así, nosotros como humanos acostumbrados a nuestra leve hipocresía, ellos dicen, no, Jesús, yo necesito, probablemente no lo alcanzaste a ver, la multitud, la rapidez, pero yo necesito que yo recobre la vista, o que yo camine, o que mi hijo sea sano. Pero la respuesta de Jesús era la siguiente: tus pecados te son perdonados. Y Jesús
siendo un Dios tan increíble, se acerca a nuestra realidad más profunda y a nuestro problema más palpante, que es que nosotros como humanos pecamos. Y buscamos tanto la mano de Dios: Señor, sáname, Señor, dame, provéeme, haz esto, haz lo otro. Pero hoy Jesús está aquí para decirnos: tus pecados te son perdonados. Y Él hoy se acerca con gracia, con favor, con misericordia, pero a su vez con justicia. Se acerca a nuestras vidas a decirnos: yo te veo hoy como enredado con tus redes, ¿te ayudo a lavarlas? Y eso es lo que Jesús hoy quiere hacer con nosotros. Y como primer punto, quiero que veamos algo que se llama: Él quiere lavar tu red. Y ese Él es Jesús. Ahora yo quiero que usted se imagine a Jesús como el señor de la lavandería. ¿Usted se imagina a Jesús un señor de la lavandería? Así, sinceramente, ¿se lo imagina? No, ¿cierto? Ellos tampoco se lo imaginaban hijo del carpintero, ni tampoco que el rey entrara en un burrito. Jesús es experto en romper los esquemas. Todo el mundo pensó: Jesús va a romper los esquemas porque va a llegar en flamante carro. Jesús va a romper los esquemas porque, no sé, va a tener la profesión de la vida. Pero Jesús rompía los esquemas de manera que nadie se imaginaba. Entonces hoy quiero que nos imaginemos a Jesús como un lavandero. Y quiero que vayamos por un momento a esta escena. Jesús entra y les dice: bueno, amigos, yo les voy a lavar los pies. ¿Y quién sale ahí? ¿Quién más? ¿Quién menos? Pedro: Señor, no, yo no me voy a dejar lavar los pies. No, ¿cómo se te ocurre? No. Después Jesús le dice: bueno, entonces al que yo no le lave los pies, pues chao. Bueno, Señor, ¿y si me lavas todo? ¿Qué te parece? ¿Bueno o malo? Pero Jesús no quería lavarles el rostro. Jesús quería lavar sus pies. Jesús quería borrar todo aquello por donde ellos habían andado y no debían andar. Lugares que habían generado dolor. Lugares donde ellos habían caído. Lugares donde ellos habían sufrido. Jesús quería limpiar esto en sus vidas. Sin embargo, no es eso de lo que voy a hablar hoy. Pero ahí vimos a un Jesús lavandero. Yo le cumplí la promesa, imagínense, se lo cumplo. Pero Jesús tiene algo en especial. Nosotros como humanos, como raza humana, tenemos un instinto de supervivencia que no nos imaginamos. Eso es una cosa loca. Eso es nomás cuando usted llega a la casa y usted tiene hambre, ¿quiere que le sirvan de últimas? No, porque usted podría morirse de hambre en ese instante. Usted quiere ser el primero. Y en contra de todo pronóstico, Jesús viene y es un Dios hecho hombre como usted y como yo, en una carrera contrarreloj a encontrarse con la muerte. Y mientras nosotros tratamos de postergar la muerte, Jesús intenta acercarse a la muerte lo más rápido posible. Y es algo muy loco. Porque si usted lo piensa y lo analiza, todos los esfuerzos diarios que nosotros hacemos, generalmente los hacemos en pro de postergar nuestro encuentro con la muerte. Usted quiere tener una mejor calidad de vida porque mejor calidad de vida, más salud, ¿no? Y usted quiere comer mejor, quiere verse mejor. Y de una u otra manera es como si viviéramos escondiéndonos de la muerte. Y nos dicen: ay, eso que le salió ahí, no, al vecino que le salió eso, se murió a los 8 días. Usted le quedan por ahí 5 porque usted le debió haber salido antes y no se dio cuenta. Y vivimos en una carrera loca contra la muerte. Sin embargo, quiero que veamos cómo es esta persona, cuáles son las características de esta persona que quiere venir a lavar nuestras redes. Y quiero que vayamos a Juan 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11.
Y dice lo siguiente. Dice, yo soy, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, yo soy, creo que sí, el buen pastor. ¿Están loco? Él no es un pastor, ni es el malo, tampoco es el excelentísimo. Él es el buen pastor. Dice, el buen pastor ¿da qué? Da su vida en sacrificio por las ovejas. Y este que hoy viene a decirnos, no sé qué tienes enredado entre tus redes, no sé qué hay ahí atascado, no sé qué terrenos han tocado tus redes. Dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y lo primero que Él hace es entregarse a nosotros. Jesús nos ha sido dado. Y quiero que leamos el versículo 17. Y acá hay algo que me encanta. Y dice, el Padre me ama porque sacrificó mi vida para poder tomarla de nuevo. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y hay algo tan profundo en Jesús, y es que mientras nosotros corremos por salvar nuestra vida de la muerte, Jesús corre hacia la muerte para salvar nuestra vida de la muerte. ¿Me hago entender? ¿Es un trabalenguas complicado o un poco diferente, pero que tiene mucho trasfondo? Y entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer? ¿Por qué Jesús vino? Si lo tenía todo, si el que tenía todo vino por los que no teníamos nada para ofrecer, ¿por qué vino? ¿A qué vino? ¿Para qué vino? Y es algo interesante, porque Él dice que Él pone su vida en sacrificio. ¿Por quiénes? Por las ovejas. Él pudo haber puesto su vida en sacrificio por otra cosa, porque dice que nadie puede quitarle su vida. A Jesús no le tocaba venir. Es increíble, porque el Padre como Padre pudo haber dicho, Jesús, tienes que ir a hacer esto. Pero el Padre no lo hizo. Sin embargo, el Hijo dijo, yo voy. Yo voy. Y a mí nadie me puede quitar mi vida, pero yo la pongo, pero yo la entrego. Y en esto hay más virtud. No sé, es como cuando, eso pasa mucho con los niños. Vaya y salude a su tía. Dígale hola, buenas tardes. Y los chinitos. Pero los chinitos matan a la gente cuando de la nada, hola, y abrazan a la persona y le dan su besito. ¿Y qué más? Y le arman charla. Eso es matador. Pero a regañadientes es como... Y Jesús, sin ninguna obligación, sin nada que tener en deuda ni con Dios ni con nosotros, entrega su vida. Y quiero que vayamos a 1 de Juan 2. Y Jesús definitivamente es la persona indicada para lavar nuestras redes. Dice 1 de Juan 2, versículo 1, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Pero aún así, caso tal, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Y aquí dice, es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Y la justicia de los hombres puede que sea buena, puede que no sea tan mala, para no tildarla de buena. Aún así, para un pecado tan grande como el que nosotros habíamos cometido, ¿sabes que el pecado más grande
no es que usted mate, el pecado más grande, no sé, no es que usted haga la peor cosa que a usted se le ocurra. El pecado más grande es cuando Adán decide alejarse de Dios. Esto lo hablábamos la vez pasada, y es que habían dos árboles que eran así como los árboles allá que alumbraban. Y el uno era el árbol del conocimiento y de la muerte, y el otro era el árbol de la vida. ¿Y sabe qué pasaba si Adán hubiese elegido el árbol de la vida? Que él hubiese vivido para siempre con Dios. Y el pecado más grande realmente fue que la elección de Adán no fue por Dios. Y nuestro pecado más grande día a día es que cada vez que dejamos a Dios, elegimos morir y alejarnos de Él. Ese es realmente el pecado más grande. Y para un pecado de ese calibre y de ese tamaño, solo podía ser Jesús. Tenía que haber un sacrificio lo suficientemente grande para cubrir el pecado de todos nosotros y aún sobrar. No sé si me estoy haciendo entender. Y vamos al versículo 2, dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Él no dijo: venga diablo, yo le doy mi asiento y usted me da esas almas pecadoras. No. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Si usted me pregunta ¿qué es lo que corre por las venas de Jesús? Yo diría que compasión. Compasión por usted y por mí, que somos humanos, que somos malísimos para la toma de decisiones, somos perversos. Dice que ese sacrificio no valió solo por nuestros pecados, sino que para cada persona que va caminando allá afuera, también hay Jesús suficiente para ellos. Su amor es inagotable. Y cuando hablamos de que hay un amor inagotable, significa que si usted está haciendo fila, no le dicen: ay, es que ya no le quedó para usted. No. Su amor es inagotable. Cada vez que recurrimos a Él, vamos a encontrarlo. Y quiero que hoy vamos a hacer un poco un paseo bíblico de esos buenos. Y vamos a ir a Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 18. Y quiero, yo le estoy dando un piso para que nos demos cuenta de qué es lo que tenemos. Y dice: así es, 5:18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación ¿para quiénes? Para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo ¿trae qué? Aquí en la nueva traducción viviente dice: trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. No necesitamos casa, carro, beca, lo que sea. De lo que nos perdimos fue de una relación correcta con Dios. Y dice el 19: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Y aquí, mire toda la influencia que traen nuestras decisiones. Dice: pero uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Uno pecó, pero muchos sufrieron las consecuencias. Dice: pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios.
la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí vamos a hacer una pausa activa, y es que entendamos que nuestras redes, nuestra vida y todo lo que hay en ella enredada, lo que hace es separarnos cada vez más de Dios. No me acuerdo si era un ejemplo que daban, ya no sé ni dónde escucho ni dónde leo las cosas. Creo que era un ejemplo que daba Richard, o no me acuerdo quién, sobre alguien que lanzaba la red pero que no sabía cómo hacerlo. Y cuando la red se enredaba, la jalaban, y cuando la jalaban, se dañaban. Pero Jesús no es flojo, permítame la expresión. Jesús entra a nuestra vida ya habiendo pagado el precio, ya con el antídoto, ya con la solución para restaurarnos, para amarnos. Y aquí quiero que entremos a un segundo punto, y es, bueno, Jesús, está bien, Jesús quiere lavar nuestras redes, está bien, Jesús nos ama, pero ¿para qué? Todo esto es ¿para qué? Y aquí quiero leer algo que escribí. Y es que Dios hace cosas que para nosotros como simples mortales no tienen mucha razón en sí misma. ¿Por qué razón un Dios todopoderoso, traicionado por su creación, daría lo mejor del cielo por lo más rastrero de la tierra? Y hay una razón allí. Y es que Dios no nos creó para vivir en pecado. Nosotros no estamos diseñados para vivir en pecado. Y esa es la razón por la cual el pecado en nosotros produce una muerte física y espiritual instantánea. Y es porque nosotros no fuimos creados para andar en pecado. Es decir, que cuando nuestras redes están enredadas, están sucias, nos acercamos cada vez más a la muerte, porque no estamos diseñados para eso. Y la razón de Dios, la razón más simplificada de Dios de haber dado todo por nosotros, es amor. Y si quisiéramos una versión extendida de esa razón, es amor. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y eso qué significa? Que nos amó desde el pasado, pero está en el presente contigo. Nos amó desde allá hasta la eternidad, de una manera que nadie lo pudo haber hecho. Nos amó lo suficiente para pagar el más alto precio, para restablecer una relación rota entre el Creador y su creación. Y quiero que usted lo piense. Y es, digamos que usted está creando un dibujo. Digamos que usted dejó el dibujo lindo y al otro día usted se asomó y estaba feo. Bueno, si le pasa, ore, porque eso no es normal, pero es un ejemplo. ¿Usted qué es lo primero que piensa? Voy a botar el dibujo y voy a hacer uno nuevo, ¿o no? ¿Le cuesta mucho? Si usted sabe de dibujo, eso es papitas. Pero Dios, teniendo toda la capacidad, decide restaurarnos. Decide cuadrito por cuadrito reescribir nuestra historia. Y no sé si usted encuentra la profundidad de esto. Y lo que Dios vino a darnos y lo que Jesús vino a restaurar, y el mayor significado que probablemente pueda tener la cruz, es relación. Porque la muerte de Jesús en la cruz le costó de manera instantánea su relación con el Padre, para que nosotros pudiésemos tener relación con el Padre. Y no sé, ¿a usted nunca lo han inculpado de algo que usted no ha hecho? ¿Nunca? ¿Quién se tragó esto? Eso debía haber sido Zulano. ¿Quién? 'Quién? 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 'Quién?
No hay nada más, a mí no hay nada que me enfurezca más a que me inculpen. Ahí me conocen. Si yo hice las vainas, yo le digo, mire, yo las hice. Pero si yo no las hice y vienen, ay, que usted fue la que, no sé, rompió esto, eso para mí es mortal. Ahora, piense que a Jesús vienen y le dicen, usted no fue solo el que hizo esto, sino esto, y le hacen un zoom out al mundo y dice, todo eso. Y Jesús viene a llevar todas nuestras culpas y Jesús viene a hacerlo todo. Y quiero que vayamos a Mateo 27, 51. ¿Y para qué Jesús viene a la tierra? ¿Cuál es el interés de lavar nuestras redes? ¿Cuál es el interés en limpiar nuestras vidas? Y dice la palabra de Dios, Mateo 27, 51, dice, en ese momento, ¿usted sabe de qué momento estamos hablando? Cuando Jesús muere, no es cuando es crucificado, no es cuando nada. Cuando Jesús finalmente muere, dice lo siguiente, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Y quiero que, antes de seguir leyendo, que usted tenga esto en cuenta. En el templo estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Entre este lugar santo y este lugar santísimo había una cortina, no era gruesa, era gruesísima. Era una cosa espesa esa cortina. Y ahí en ese lugar santo era donde la presencia de Dios habitaba. Y era donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y con suerte salía vivo a presentar expiación por los pecados del pueblo. Ahora imagínese usted que usted tenga perdón solo una vez al año. Y por el momento usted dirá, bueno, pues de igual yo paso décadas sin perdonar y sin pedir perdón, porque yo, mejor dicho, bueno, pongámoslo más grave, que usted pueda comer una vez al año. Chévere. ¿Normal? Las probabilidades de muerte son, por ejemplo, todas. Y entonces había un sumo sacerdote que podía entrar una vez al año a presentar sacrificio en expiación por los pecados de todo el pueblo. Ahora imagínese un pobre cordero llevando los pecados de toda esa gente. Un animalito, yo imagino el animalito como, ¿y aquí qué? ¿Qué hay que hacer? Y dice que esa cortina, ahora piense no solo en el espesor de la cortina, sino en la presencia de Dios acumulada en una habitación. La presencia de Dios, la presencia completa de Dios acumulada en ese lugar. Y dice que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y le ponían una campanita, y si el hombre no hacía tilín, pues lo jalaban porque probablemente ya había muerto. Porque Dios es un Dios santo. Y vamos a seguir leyendo. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Y lea lo siguiente, por favor. Después de que se rasgó en dos, ¿qué más dice? En la de ustedes no dice que de arriba abajo, en la mía dice de arriba abajo. Dice que se rasgó en dos de arriba abajo. Ahora, romper esta cortina no era algo que los humanos podían hacer. Tenía que ser algo que viniera de arriba. Tenía que ser algo superior. El velo no se podía romper de ninguna manera. Solo algo sobrenatural podía romper ese velo, podía traspasar ese velo. Y ese algo sobrenatural es Jesús. Y Jesús muere y sacrifica su comunión con el Padre, su comunión perfecta con el Padre. Porque no es como la de nosotros que, buenos días, Señor, bendice a Jesús.
y usted ahí dormido. No, era la comunión perfecta con el Padre. Era directa, era limpia, cristalina. Y Jesús pasa de tener una comunión directa y sacrifica su comunión directa. De hecho, cuando Jesús va al monte y él ora, la copa que él pide ser pasada es la copa de la ira de Dios. Porque toda la ira de Dios iba a ser derramada sobre su vida. Ira que él no se había buscado, ira que él no merecía. Y pasar de estar al lado del Padre a que el Padre sea su juez. Y Dios es un juez justo. No crea que, ay, mi hijo pagando por los pecados de eso, le voy a dejar un 50% de la pena. No. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo hasta el final. Los pecados de mañana Jesús los tuvo que pagar. Y Jesús entra a ese lugar, Jesús va a esa cruz a sabiendas que estaba sacrificando lo que Adán había menospreciado. Adán lo menospreció, pero Jesús lo sacrificó. Por eso es que Adán pecó. Él menospreció su comunión con Dios. Y nosotros no estamos exentos de eso. Pero la diferencia entre Adán y nosotros es Jesús. Es Jesús. Es que hay solución. Es que hubo alguien que provocó que desde arriba viniera una ruptura y la relación con Dios pudiese ser restaurada para nuestras vidas. Y realmente todos los pecados que podamos cometer en la vida nacen de alejarnos de Dios. Por eso es que el pecado de ellos nos afectó a todos, porque eso le abre la puerta a todo. Y dice, se rasgó en dos, de arriba abajo, y dice que la tierra tembló y las rocas se partieron en dos. ¿Usted sabe quién más estaba siendo partido en ese momento? Fue Jesús. Ya era el final, era la hora de confrontar la ira de Dios, de afrontar, porque no confrontar, era afrontar la ira de Dios. Y todo lo que nosotros merecimos en algún momento, Jesús lo tomó por nosotros. Entonces, Jesús vino y quiere lavarnos porque nos ama. ¿Pero para qué quiere lavarnos? Para que podamos restablecer nuestra comunión con Dios. Y el tercer punto se llama limpios. Y yo le dije que hoy íbamos a hacer un recorrido bíblico, y es que la Biblia es poderosa. Es una maratón bíblica. Yo le digo algo: si usted escucha la Biblia o lee la Biblia a secas, grave, no hay nada que hacer. Y quiero decirle algo: yo realmente nunca tengo como tantos versículos, pero lo que la palabra de Dios no puede hacer en nuestras vidas, no lo puede hacer nadie. Y nadie es nadie. Así que yo le pido, vamos a leer bastante, pero yo le pido que usted en este momento diga conmigo: Espíritu Santo, revélame tu palabra. La palabra de Dios habla que la letra mata, pero el Espíritu es lo que vivifica. Amén. Y somos limpios por la muerte de Jesús. Y vamos a ir a Hebreos 10:20. Y al final le voy a explicar todo este paseo bíblico, pero espero que el Espíritu Santo se lo explique antes de que yo se lo explique. Dice Hebreos 10:20: por su muerte Jesús
¿Y sabe qué es lo loco? ¿Por su qué? Por su muerte. Por su muerte. ¿Ustedes saben quién estaba feliz ese día? El diablo. Yo me lo imagino, no puede ser, ganamos. Amigos, ganamos. Lo inesperado sucedió. No, Dios definitivamente es grande, porque para que yo gane eso es una cosa loca. No. No ganamos. Jesús murió. Ya no hay nada que hacer, no tienen nadie más a quien mandar. La boleta de entrada que tenían se les perdió. Nada que hacer. Pero en ese momento, que parecía ser el momento más bajo del plan de redención de Dios, en ese momento y por ese momento es que Jesús abrió un nuevo camino. Y dice aquí, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Y oído a esto, las reglas de Dios no han cambiado. Él sigue habitando en un lugar santísimo. La regla no cambia. Dios ya no está en cuatro paredes, pero nosotros somos el templo de Dios. Y día a día debemos buscar de Él para mantener limpios, porque el lugar santísimo debe mantenerse como el lugar santísimo. Y todo lo que entra y tiene pecado debe seguir muriendo en ese lugar santísimo. Amén. Dios no ha cambiado, las reglas no cambian, su justicia no cambia. La gracia no es desgracia. La gracia no es, ay, qué lindo, pecó, ay, vuelva y peque a ver si todavía le alcanza la monedita. No. La gracia es un entendimiento mayor. La gracia es la presencia de Dios en nosotros y con nosotros. La gracia es el lugar santísimo aquí. Las reglas no cambian. Y dice aquí, ya que tenemos, es que mire esto tan loco, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque es que ahora el sumo sacerdote de este templo es Jesús. Y todo lo que yo llevo al lugar santísimo muere ahí. Este sumo sacerdote realmente es capaz. Y dice aquí que gobierna la casa de Dios. Sendero mi casa, pero sendero somos todos nosotros. ¿Sabe qué dice el Señor? Sendero mi casa. Pero debemos mantenerla limpia. Y dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero. El primer punto, porque podría decir primero que entremos con confianza, pero no, lo primero es un corazón sincero. Los fariseos le reclaman a Jesús y le dicen, bueno, Jesús, oye, cálmate con tus amigos los pecadores, porque ya, mucho pecado, Jesús, desinféctate. ¿Quieres gel? ¿Alcohol? ¿Todos los protocolos de bioseguridad contra el pecado y sus pecadores? Y Jesús dice, no han entendido. El médico viene a los enfermos. Y para entrar necesitamos un corazón sincero. Un corazón sincero. La batalla es diaria. Entonces no es que me limpie una vez y listo. ¿Sabes? Santo no es el que nunca cae o el que nunca se ensucia, sino el que constantemente se limpia. Y dice la palabra de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y plena confianza. ¿En quién? En Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. Le podíamos echar alcohol, gel, pero no funcionaba. Cloro, no funcionaba. Pero nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Dele ese aplauso a Dios.
aquí: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Y esto me rompe, porque se puede confiar que Dios cumplirá su promesa. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No dijo: ay, pero yo, ¿por qué salvé a este? Ay, no, es que en el cielo, ¿cómo no lo aguantamos? No, Él no es hombre para mentir. Y me encanta esto, porque realmente el centro de todo es Jesús. Y aquí quiero que usted anote algo, y es que las redes se lavan con agua y jabón. Usted no se sabía eso. Usted no lo sabía. Ahora quiero que hagamos un recuento del perfil, del currículum vitae, de la hoja de vida de Jesús. Entonces, Jesús es el pan del cielo. ¿Qué más es Jesús? El agua de vida. ¿Qué más es Jesús? La vida. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Él es el buen pastor, el alfa, la omega. Pero cuando le preguntamos a Juan, él inicia y dice: en el principio, pues yo les cuento, era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y el verbo en sí tipifica ¿qué? La palabra. ¿Y la palabra es qué? Es Jesús. Pero la palabra es acción, el verbo significa una acción. Y Jesús es ese verbo que viene a nuestra vida. Y Jesús es la palabra. La palabra es verdad. Y cuando nosotros hablamos y tipificamos de todos los utensilios del templo, cuando nosotros vamos al lavacro, asimilamos el lavacro como ¿qué? Como la palabra. Y nosotros somos purificados a través de la palabra. Y nosotros necesitamos a Jesús, porque si usted mira desde Génesis hasta Apocalipsis, si usted me pide un resumen, yo le escribo Jesús. Y a mí me impactaba. En estos días yo leía el libro de Job, y Job es uno de los libros que creo que se supone que es el primer libro, como el más antiguo que fue escrito. Cronológicamente fue el primer libro. Y es tan loco lo que habla este hombre. Aparte que son como 40. Eso es como ver la secuencia de cicatrices, ¿no? Job realmente las vive todas. Aún así, en una de sus respuestas a sus amigos, Job dice: nosotros necesitamos a alguien que venga e interceda por nosotros ante Dios. Y habla como un amigo. Alguien como un amigo que interceda por nosotros ante Dios. Así que hasta Job la tenía clara, en medio de estar en la más baja. Así que Jesús es esa agua que nos limpia. Pero aquí vamos a seguir en el paseo bíblico y vamos a ir a Romanos 3:22. Yo le dije que esto es un paseo, tranquilo que no hemos terminado, porque nos falta lo de Génesis y lo de Apocalipsis que me faltó, pero tranquilos. No, Pipe, de igual voy a caer mañana. Bueno, Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Si usted le echa solo jabón a la ropa, no le sirve. Pero si usted le pone agua y jabón, le sirve. Y necesitamos tener nuestra fe en Jesús. Eso es lo que nos justifica. Que es que somos súper buenos, súper lindos, buena gentes. No, actitud positiva, lo que quieran, no. Y me gusta mucho esto que dice Pablo, y dice: y eso es verdad. ¿Sabe para quién es verdad? Para todo el que cree, sea quien fuere. Para todo. Y Jesús viene, nos ama, hace todo por darnos
el derecho, ¿sabe? Realmente las cosas en el cielo se manejan de manera muy legal. Los ilegales somos nosotros. Pero la cosa ya es seria. Las cuentas son claras. Yo no sé si el chocolate sea espeso, pero las cuentas sí son claras. Nosotros necesitamos ser justificados. Somos humanos pecadores que carecemos de un Dios que nos perdone. O carentes, que vivimos en esa carencia, porque el Dios sí está. Dios está. Y dice, pues todos hemos pecado, entonces nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y aquí va el versículo 24 que dice, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo. Y yo no me voy a excusar, pero si Pablo lo hizo, pues yo también. Y Pablo llega, creo que es en la primera carta a los Corintios, y les dice, bueno, yo les voy a decir la verdad, yo me propuse algo, y es a conocer de Cristo y de este crucificado. Y podría ser de Cristo resucitado. O sea, porque humanamente cuando nosotros vimos la victoria, fue cuando no había nada en la tumba. Pero cuando nosotros obtuvimos victoria, fue cuando Jesús dijo, tú te quedas fuera del tribunal, entro yo. Cuando Él coge y se pone la camiseta que no era de él y dice, ahí voy. Y muchos celebraron la victoria hasta cuando salió del tribunal. Pero que Él entrara ya era una victoria asegurada. Y dice que Él nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y hoy, la verdad, si ustedes me ponen a hablar de Jesús, yo les prometo que les puedo hablar toda la noche. A mí Jesús me apasiona. La obra de la cruz es algo tan loco, tan loco. Piénselo de la siguiente manera. Piense que usted es un ángel. Piense que usted es un ángel, que usted está en el cielo. Tiene a Jesús, tiene a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el cielo completo. Aún así, dice que los ángeles, teniendo todo completo, desearían poder hablar de esta verdad. Es tan loco, pero tan loco, pero tan loco. O sea, yo me imagino a los ángeles viendo el partido. Es que ni siquiera nosotros cuando vemos la selección Colombia tenemos comparación. O sea, yo me imagino todos allá los del equipo del diablo. Golazo, se murió. Y ellos allá, vamos Jesús, vamos, vamos, vamos. Y Moisés y Elías, bueno, allá los DT, bueno Jesús, vamos a hacer esto. La obra de la cruz es inexplicablemente perfecta. Si yo fuera Dios, yo hubiera sacado la varita mágica y chao, te vi. Pero Dios es perfecto. Y es perfecto a un nivel que ni siquiera nuestras imperfecciones le afectan. Nuestros pecados no fueron suficientes para separarnos de Dios. Nuestros errores, nuestros temores. ¿Sabe? Los discípulos se asustaron cuando vieron a Jesús. Jesús va, muere, resucita y se asustan. Y aún así Jesús fue como, bueno, venga, les doy desayunito. Y no, de todas formas va a venir el consuelo. Tranquilos. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Y esto no lo tenía, pero hay que hacerlo. Para mí Romanos es top. Pablo la hizo muy bien. Ahora se me perdió. Ya lo encontré. Sí, el 38. Dice, y estoy convencido que nada podrá jamás de los jamases,
separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Y esto me gusta. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. O sea, no nos puede separar ni el ayer, ni el hoy, ni el mañana, ni el pasado mañana, nada. Dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Y aquí Pablo se rinde. Dice, bueno, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le pido que se ponga de pie. Dios es un Dios bueno. Y a veces nos cuesta creer. Si pudiéramos hacerle una entrevista a Pedro, hubiese dicho, Dios es un Dios bueno. ¿Por qué me dejó negarlo 3 veces? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nuestros porqués nos separan abismalmente de la realidad palpable de Dios. Y si yo pudiera hablar de una generalidad de los hombres de Dios, yo podría decir que ellos encontraron la bondad de Dios aún en sus desgracias. Porque entendieron que iba a ser un reino inconmovible. Yo vuelvo con Job. Es que yo, la verdad, cuando uno termina de leer el libro, termina un poco frustrado. O no frustrado, uno dice, Dios mío, es que a este hombre le pasaron todas. Pero hay algo increíble de Job. Y él se mantiene creyendo en un Dios justo, en un Dios bueno. Y llega un momento en que es tal como la revelación que viene a su vida, que él dice, de todas formas, así me muriera y no hubiese la mano de Dios en vida, lo veré en la eternidad. Y cada día estamos frente a una decisión. Aleja lo predicaba y probablemente hoy estamos... ¿Dónde era que se cogía el barco? ¿No era en Tarsis? ¿Sí era en Tarsis? En Jope. No sé en qué momento de la vida los encuentre este mensaje. Pero Dios quiere orar en nosotros. Él ya dio el 100. Tenemos que dar el 0. Nada más. Jesús ya lo dio todo. Todo nos fue dado a través de la cruz. Todo lo que nosotros pudiésemos necesitar nos fue dado a través de la cruz. Y cuando nosotros entendemos que la mayor cosa que nos pudo haber sido entregada en la cruz fue nuestra relación con Dios, ganamos. Ganamos. Fin. Y usted dirá, pero es que si no me soluciona los problemas económicos. Esta predicación de hoy no me soluciona los problemas económicos. Y mire, si Juan Luis Guerra dijo que en el cielo no había hospital, allá tampoco van a haber cobradores, fresco. Ni bancos. Allá no, todo. Pero para todo lo que nosotros pudiésemos necesitar, está Jesús. Y la respuesta es Jesús. El secreto es Jesús. Todo lo que nosotros pudiésemos necesitar sigue siendo Jesús. Y no sé si usted logra captar el mensaje completo, pero yo le pido al Espíritu Santo que aún, como dice la palabra de Dios, aún cuando yo duermo enseñe mi conciencia, que enseñe la de todos nosotros y podamos entender la altura, la profundidad y anchura del amor de Dios.
Porque cuando yo entiendo el amor de Dios, entiendo que la gracia no es el camino a la perdición, sino es el camino de vuelta a casa. La gracia no es para alejarme. Y voy a terminar con esto, yo lo prometo. Lo prometo. Igual después de esto sigue la otra exégesis que traje con la que me ayudaste. Sí, esa. Sí, tengo un sermón expositivo. El del monte 2. Dice Romanos 9:21: cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Tiene derecho. Todos estamos de acuerdo, Pablo. Tiene derecho. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Y dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió. Si usted se pregunta, ¿de verdad, usted por qué personifica en la vida real a Pablo Remalas? Quiero que sepa algo. Cuando usted y yo vivimos lejos de Dios, lejos de la cruz, lejos de Jesús, lo único que usted y yo merecemos experimentar día a día es la ira de Dios. Entonces, si usted se pregunta por qué hay cosas tan inexplicables, yo la verdad sospecho que no hay un Job 2. Uno, porque uno tiene que ser ya demasiado casi angelical para que Dios permita eso. O sea, técnicamente es como un lujo. Pero si usted en este momento se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa conmigo? Cuando usted carga la sombrilla así, se moja porque se moja. Y cuando nosotros cargamos la gracia así, la ira de Dios nos cae porque nos cae. Así que esto no es el sermón del monte, es el sermón agridulce. La mala noticia, la que ya no sabemos, somos pecadores. La buena noticia, Dios nos eligió por lugar de su habitación. Y Dios no vive en cualquier lado. Y Él quiere hoy lavar nuestras redes. ¿Sabe? Cuando Jesús tiene su primer encuentro con Pedro, lo vio lavando las redes. Yo me imagino a Jesús pensando, es que así no se lavan. No se lavan. Esas se lavan allí en aquella tormenta, aquí en aquella pesca. Y tal vez hemos tratado de sacar el mugre de nuestra vida, siendo las mejores personas. Es que yo intento ser buena persona, pero es que ¿no? Ay, nunca. Bueno, a mí sí me pasa. Pero lejos de la gracia, todo es imposible. Jesús habla y les dice, y habla de la salvación. Cuando Jesús habla con el joven rico, Él dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. De hecho dice, es imposible. Pero después dice, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y todo para nosotros fue hecho posible a través de la cruz. Y perdónenme que sean tan insistente, pero es que de verdad. O sea, usted imagínese que toda la Biblia, el antes y el después, o sea, esta es la cruz. Y todo este pedazo grande de acá y este que le queda acá, todo fue escrito por esto. Calculé la importancia, calculé la realidad, la profundidad de la cruz.
¿Qué le puedo decir yo hoy? Un consejo de amiga. Suba con Jesús al bote. Ya, no refriegue más las redes. Ya, un clavo con otro clavo, no, ese no sirve. Un hueco con otro hueco tampoco sirve. Solo Jesús. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu cruz, Señor. Gracias porque cuando nosotros tomamos el camino para alejarnos, Señor, tú estabas allí mirando desde la cruz, buscando la manera de mediar todos nuestros errores, todos nuestros pecados, nuestras malas decisiones. Necesitamos tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender que somos el lugar de tu habitación, Señor. Ayúdanos a entender que sin tu gracia no somos nada, sin tu amor no somos nada, sin tu cruz no somos nada. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a llevar de este amor a otros. Ayúdanos a poder presentarnos juntamente, crucificados juntamente contigo, Señor. Queremos encontrarnos allí, Señor. Queremos que todo aquello que no viene de ti muera en el lugar santísimo, donde Jesús es nuestro sumo sacerdote. Queremos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Te necesitamos, Señor. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonar? Misericordia alcanzó y mi vida coronó. Es mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué es el hombre, Señor, para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Nos hiciste poco menor que los ángeles, Señor. ¿Quiénes somos para merecer tu presencia, Señor? ¿Quiénes somos para merecer tu amor? Para merecer aún tu interés, Señor. Gracias por darnos valor a través de la cruz. El salmista lo dijo, Señor, y tu misericordia definitivamente es mejor que la vida. Porque todo lo que nosotros podamos tener o vivir o experimentar en este cuerpo no es comparado a la gloria venidera de la eternidad, Señor.
Gracias por tu palabra, Dios. Yo hoy te pido de manera especial que traigas entendimiento a cada persona, que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación, que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos a toda verdad. Te alabamos, Jesús, te amamos, Señor.